Muchas gracias, Horacio. Bueno, bienvenidos. Tenemos un tema muy interesante para tratar y ya vamos a ver el impacto importantísimo que tiene en la vida diaria y y en todos los aspectos sociales, económicos y políticos. Los objetivos de esta primera parte del curso es hacer una introducción y un dimensionamiento del fenómeno, es decir, de qué estamos hablando, qué importancia tiene. Luego comprender por qué ocurre, también entender un poco el impacto que tiene en la sociedad, la economía y la política, y ver su interrelación interna entre blockchain y criptomonedas y con las distintas entidades, gobiernos e instituciones en el mundo. También brindar las herramientas para el análisis, de manera que los periodistas pues, tengan herramientas para analizar la realidad y los hechos que van ocurriendo. Y además servir como escalón para avanzar a las próximas partes que como comentaba Horacio, vamos a tener próximamente. Para tener una idea del tamaño del fenómeno que estamos viendo, podemos decir que es un fenómeno que empezó hace poquísimo, en el 2009, y realmente tomó dimensión desde el 2016. El valor total de las criptomonedas en el mundo en este momento es de 400 billones de dólares. Ya vamos a ver en el próximo slide qué representa eso en el mundo. Hay que tener en cuenta que en diciembre del año pasado este valor era el doble. Ya vamos a ver todo el problema de la fluctuación. También podemos ver que el mercado de emisiones de criptomonedas, que se llama mercado primario, o ustedes los pueden haber visto como ICO, que es una forma de decir IPO, la emisión primaria de acciones en la bolsa, y ICO sería la emisión primaria de criptomonedas. En el 2018 y 2017 sumó un aporte de 12 billones de dólares. Es decir, es la forma más simple, fácil y rápida en el mundo en este momento de financiar startups o nuevas compañías. Es decir, de todo lo que veíamos anteriormente, crowdfunding, distintos métodos de financiar emprendimientos, bueno, hoy lo más simple es la emisión de una criptomoneda. También podemos ver que el mercado transaccional, es decir, el mercado que vemos que en Coinbase, en los exchanges, la gente compra y vende, bueno, ese mercado tiene un volumen de 500 billones de dólares por mes. Es el mercado prácticamente más grande que hay, y este mercado, que es uno de los negocios más importantes, tiene comisiones del 1 al 9%. Podemos contar las criptomonedas que hay en este momento, si bien minuto a minuto aparecen nuevas, pero estamos en el orden de 1.700 a 1.900. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque en la prensa, en los medios, vemos en general Bitcoin, y vamos a ver que Bitcoin solamente representa el 40% del mercado. Y debido a todo este fenómeno del fondeo, para proyectos de todo tipo, ¿no? Proyectos, ya vamos a ver proyectos desde minería de cobre o oro hasta proyectos de real estate, es decir, hay muchos proyectos en los cuales en este momento, para hacer un edificio en México City, por ejemplo, se hace una emisión de criptomoneda paralelamente a la emisión de bonos para los inversores. Luego, otra pregunta muy típica es, bueno, ¿y cuánta gente tiene criptomoneda en el mundo? Es muy difícil calcularlo, porque ya vamos a ver que justamente es anónimo, y hay 1.700 criptomonedas, pero la estimación es que estamos en el orden de 150 millones para arriba de personas en el mundo. Lo interesante de esto es que están distribuidas en todo el mundo, es decir, que ya vamos a ver más adelante, que implica que tenemos un fenómeno que es desorganizado, que es distribuido y que lo acepta tanta cantidad de gente. Y desde el punto de vista de lo que más suena en el medio, que es la subida del Bitcoin, sobre todo a fines del año pasado, podemos decir que el Bitcoin solo, en el 2017, subió promedio 400% por mes. Eso quiere decir que no hay ninguna inversión en el mundo que se pueda acercar a ese ritmo de crecimiento. También podemos decir que otras monedas, que se suele llamar altcoin, como monedas alternativas, tuvieron crecimientos del 4.000%.
Es decir, que volvemos al tema famoso de que el Bitcoin es el más conocido, el que más suena, pero a su vez solo es el 40% del mercado y no es el que tiene las características más interesantes. También en este número, en este estudio de los números, podemos decir que conocidas y en uso hay aproximadamente 150 blockchains. Es decir, no hay una blockchain, hay muchas blockchains. Y algunas blockchains tienen más de una criptomoneda. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de distintas blockchains. El objetivo de este slide fue tomar una idea de dónde estamos, a qué fenómeno, qué tamaño tiene este fenómeno. Este fenómeno, que recién podíamos decir que despegó en el 2016, está ubicado en la línea amarilla que ven aquí en el gráfico. Es decir, este vendría a ser un gráfico que muestra la riqueza en el mundo. Bueno, todo el dinero en el mundo son 83 trillones. Siempre estamos hablando de unidades anglo, es decir, billones son miles de millones y trillones son millones de millones. Y toda la bolsa, todo el mercado de valores son 66, toda la moneda física, los billetes, 31, todo el oro, el valor del oro, 8, todos los dólares, 1,5, después viene Apple, que vale solas 730 billones, y luego vienen todas las criptomonedas. Antes de Amazon, antes del valor de mercado de Amazon. Esto para tener una idea, luego viene esto que vemos todas las criptomonedas, 100 billones, era en julio del año pasado, ¿no? Y luego viene Bill Gates. Pero esta línea amarilla que hoy la tenemos en este lugar, en diciembre del año pasado estaba adelante de Apple. Es decir, no había compañía en el planeta que tuviera valor comparable al de las criptomonedas. Esto es muy importante en muchos casos, tomar una perspectiva. Es decir, bueno, esto de que estamos hablando, ¿es importante, no es importante? ¿Qué tamaño tiene? Bueno, el tamaño es considerable en el mundo. Hablando de criptomonedas y blockchain, tenemos que hablar de tecnologías disruptivas. ¿Qué son tecnologías disruptivas? Son tecnologías que cambian la sociedad, la economía, la política, cambian la forma en que vivimos. Disrumpen el panorama, rompen paradigmas. La más, diríamos, notable que hemos visto, que empezó solamente en el año 96 aproximadamente, es Internet. Luego, cerca del 99, la voz sobre IP, que es lo que estamos haciendo ahora, sería WhatsApp, Skype, que rompió las comunicaciones de larga distancia en el mundo y acercó a todo el mundo. La otra es la movilidad, los celulares. La otra son las redes sociales, que ha hecho cambios políticos y de la forma en que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos. Sin ir más lejos, el 75% de las parejas en el mundo hoy se forman por las redes sociales y no más conociéndose cara a cara. Y luego vemos las criptomonedas y blockchain, que son las próximas tecnologías que han aparecido, que como vemos son muy nuevas, es decir, son del 2009-2016. Esta aparición de tecnologías disruptivas se acelera en forma exponencial en el mundo, es decir, a medida que pasa el tiempo, cada vez más rápido vemos cambios de este tipo. Estos cambios, si bien uno lo que puede ver como más significativo puede ser las redes sociales, bueno, piensen solamente que, por ejemplo, está Netflix, y Netflix tuvo un impacto total en toda la industria del entretenimiento y cinematográfica. Y piensen en el impacto que tuvo Internet en los periódicos, en la radio y la televisión. Entonces, todas estas son cosas que realmente nos cambian la vida día a día, y se están produciendo estos fenómenos cada vez más rápido. ¿Qué se alinea actualmente? Porque se tienen que dar determinadas cosas para que, por ejemplo, si no hubiera existido Internet, no existiría Netflix. Si no hubiera existido Internet, no existirían los periódicos online y la televisión online y así. Bueno, ¿qué existe hoy que en realidad hace que blockchain y criptomonedas sea una tecnología disruptiva que nos está generando cambios y va a generar más cambios en el futuro? Bueno, primero que existe Internet y la movilidad. El Internet en realidad es como la base
de la mayoría de los cambios que vamos a ver en los próximos años. Luego, que existe la tecnología de blockchain, la tecnología de blockchain, como dijimos recién, se implementó por primera vez en el 2009. Estamos hablando de 9 años prácticamente, nada. Y criptomonedas también. Al mismo tiempo, la primera blockchain en la criptomoneda fue la de Bitcoin, y empezaron aproximadamente en el 2009. Pero en realidad todo esto tiene que tener algún otro, porque la sola existencia de tecnología a veces no es suficiente para que adoptemos cosas. ¿Qué pasó con Netflix? Y nos es más cómodo, en lugar de ir a alquilar, como era Blockbuster, un cassette, un CD, o en lugar de ver un programa, nos es más cómodo, ya que estamos conectados a Internet, ver directamente. Bueno, ¿qué nos ocurre con este tema de blockchain y criptomonedas? Ocurre que la gente ve que con esto se abaratan los costos y trámites del sistema bancario internacional, es decir, se pueden hacer transacciones, movimientos de dinero y valores instantáneos y sin costos. Y también la gente ve que hay problemas con las monedas emitidas por los gobiernos y falta de confianza en los registros públicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los latinoamericanos podemos estar muy al tanto de todas estas cosas. Nuestras monedas sufren inflación, periódicamente hay crisis, los ahorros de la gente no se mantienen en el tiempo. Esa sería la primera parte, que es problemas con las monedas emitidas por el gobierno. Y la segunda es la falta de confianza en los registros públicos. ¿Qué son los registros públicos? Bueno, el registro de la propiedad, el registro automotor, los distintos registros que indican sociedades, propiedades de cosas, básicamente casi todas las cosas que hace un notario o un escribano. Eso, como todos sufrimos en el mundo, sabemos que fuera de determinados países, esos registros uno no puede confiar mucho en lo que dicen y que van a mantener en el tiempo la información estable. Entonces, este conjunto de factores que vemos en este momento son los que se han alineado para hacer que blockchain y criptomoneda sean una tecnología disruptiva que produce cambios graves en la forma en que vivimos. Ahora podemos entrar de lleno en el tema criptomonedas y blockchain. Las criptomonedas no son otra cosa que un activo digital. ¿Qué es un activo digital? Por ejemplo, si ustedes juegan a Fortnite, a Call of Duty o a cualquier juego online, van a ver que el juego online les vende un arma, una propiedad, un poder, eso, bueno, quizás el mercado, Sony gana más dinero por eso que por todo el resto de las cosas que hace de televisión, audio, etc. Entonces, las criptomonedas son un activo digital. Esto que hemos dado son ejemplos de activos digitales. Los activos digitales, como ustedes saben, bueno, todos tenemos niños que entran y compran, tienen una Xbox o una PlayStation o juegan con la computadora y te piden que uno les compre poderes y cosas por el estilo. Bueno, en esa categoría está exactamente una criptomoneda, es un activo digital. Las criptomonedas han sido diseñadas para funcionar como un medio de cambio, es decir, han sido diseñadas para que haya cuentas y haya tenedores de cuentas, y la gente pueda transferirlo de cuenta a cuenta. Y como particularidad, usan criptografía para asegurar las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que usan claves y formas de encriptación o codificación muy difíciles que permiten que todo esto sea muy confiable. Esa encriptación se utiliza para asegurar las transacciones, la creación de más criptomonedas, porque si no fuera todo esto seguro, ocurriría como las monedas de los países, que el gobierno decide imprimir más y está fuera del control. En cambio, no. En este caso, con la criptografía se asegura la transacción, es decir, de quién a quién pasan, y la creación, si alguien decide generar más. Y también la transferencia de activos, es decir, lo que está relacionado con el valor de las monedas. Este control o contabilidad es descentralizado, es lo opuesto a las monedas de los países. Ya vamos a ver más adelante que la blockchain donde está basado todo esto tiene miles de nodos voluntarios distribuidos en el mundo que son los que llevan la contabilidad, encriptan y
en realidad son de propiedad de distintas personas que no tienen ninguna relación entre ellos, más allá de querer hacer esto o ganar algo con esto. La blockchain, como definición, no es otra cosa que una base de datos. Es decir, es una base de datos, es un archivo. Hay blockchain que ya tienen casi 1 giga de tamaño, la de Ethereum, etcétera, ya vamos a verlo más adelante, y que están guardadas en 9.000, 16.000 nodos al mismo tiempo en el mundo. Uno cuando habla de la cantidad de nodos, o habla de 9.000 a 16.000, que parece un cambio gigante, muy grande, pero lo que ocurre es que esos nodos son voluntarios. Entonces, la gente los enciende y apaga a voluntad todo el tiempo, las 24 horas. Y aunque parezca mágico, funciona. A su vez, ¿dónde está la relación de todo esto? Bueno, si yo quiero emitir una criptomoneda como las hubo, o no criptomonedas, sino monedas digitales, activos digitales, antes de Bitcoin y de estar basado en blockchain, tenían un grave problema que era de confiabilidad y de credibilidad. Es decir, termina pasando lo mismo que una moneda de un gobierno. La gente ya no cree, no confía en el valor, hay inflación, no la acepta una moneda de un país en el mundo en otro país. Bueno, la blockchain, y ya vamos a ver por qué, fue lo que le dio credibilidad y permitió que las criptomonedas exploten en el mundo, como ha ocurrido. ¿Cuál es la ideología que está detrás de las criptomonedas y blockchain? Sobre esto hay una película muy interesante que yo les sugiero ver, que está en Netflix, que se llama Los banqueros del Bitcoin. Esta película cuenta, ya lo vamos a ver más adelante, la primera parte de la historia de Bitcoin, hasta la parte no tan feliz que hubo, que ya vamos a ver un poco la historia, cuando Bitcoin se utilizó con el Silk Road en el año 2011 para, digamos, hacer como lo que sería el dark web y hacer transacciones de distintas cosas, digamos, ilegales en el mundo. La ideología que está detrás, cuando ustedes vean la película, van a ver que es esta. Es gente que quiso hacer una moneda libre e independiente de los gobiernos. Esa es la ideología, es una ideología libertaria la que está detrás de las criptomonedas. Obligatoriamente eso tiene que ser descentralizado, es decir, no tiene que haber alguien que lo controle, sino que tienen que ser muchos los que participan en la copia y en el control de las monedas. Tiene que ser transparente, es decir, todos tienen que ver las transacciones y qué tiene cada uno. A su vez, otra característica a los efectos de que sea libre es que sea anónimo. ¿Por qué? Porque eso lo ubica fuera del control de los gobiernos, para impuestos o para otras cosas. Obviamente, este tema de lo anónimo también abre la puerta a transacciones ilegales, porque puede ocurrir que se utilice para terrorismo, para drogas o para otro tipo de negocios, o dinero de corrupción política y otras cosas, pero en realidad ya vamos a ver más adelante que esa característica de lo anónimo, en todos los movimientos más serios y más institucionales ha sido cambiado. Entonces, la anonimidad en los lugares donde, por ejemplo, en Coinbase, en Estados Unidos, en los lugares donde se opera siguiendo las normas de Know Your Customer y Anti-Money Laundering, se evita y se pide a cada persona que se identifique correctamente. Pero bueno, estas fueron las ideas originales, ¿no? Entonces, lo último y lo penúltimo es que sea seguro, es decir, tiene que ser algo que yo sé que tengo tanto, la cuenta dice tanto, y bueno, no me lo hackeen, no cambien el tiempo, nadie puede intervenir y sacarme lo que es mío. A eso me refiero con seguro. Y mundial. El mundial es una consecuencia de lo anterior. Porque si vemos que 150 millones de personas mínimo se han puesto voluntariamente, han invertido 500 millones de dólares en criptomonedas y están moviendo mensualmente casi esa misma cantidad, entrando y saliendo, quiere decir que hay un fenómeno nuevo, porque 150 millones de personas, yo creo que tenemos que hablar de 200 y algo fácilmente, en realidad están poniendo su dinero y sus intereses en algo de este tipo. Bueno,
hay algo nuevo en el mundo. Este es un gráfico del valor de mercado de todas las criptomonedas del mundo. En este gráfico, todas las criptomonedas quiere decir las 1.700, de las cuales el 40% es Bitcoin, y quiere decir que si tomamos en ese día que está en el gráfico la cotización de la moneda y la multiplicamos por la cantidad de monedas que están emitidas, nos da ese número. Es sería la misma forma de calcular el valor de una acción, la acción de Apple, de Microsoft o de cualquiera. Es la cantidad de emisión, de acciones emitidas, multiplicado por el valor de cada acción. Acá vamos a ver que hasta prácticamente el año 2016, lo vemos aquí en ocurrió a partir de julio de 2016. Bueno, muchas empresas se dieron cuenta de que había mucha cantidad de criptomoneda ociosa. Entonces empezaron a lanzar proyectos. Y criptomonedas y el fenómeno de los ICO, es decir, más o menos en esa fecha, eso generó un calentamiento del mercado y una aceleración que fue la que llevó a todo este tema de que ahora es imparable en estas monedas que están, digamos, diseñadas o moviéndose de una manera especulativa o de inversión. Es prácticamente imposible pararlo este fenómeno actualmente, ni es la intención pararlo, pero todas esas monedas han empezado ya a tener tenedores que su única intención es venderla más caro de la que la compraron. Por lo tanto, hay una gran cantidad de gente en el mundo interesada que suba el valor. Por lo tanto, este valor es claro que va a seguir subiendo. Entonces, en esto también queríamos comentar que la aplicación de las criptomonedas, que es transaccionabilidad, que es usarla para reemplazar las monedas tradicionales en los lugares donde sea conveniente, es difícil que se produzca mientras la moneda suba demasiado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una moneda que subió como el Bitcoin el 400% por mes durante todo el 2017, lo más probable es que la persona que tenga el Bitcoin lo guarde y no lo utilice para ir a comprar una pizza. Hay un meme muy famoso en las redes, que es que una persona pagó, no sé, a valor de diciembre del año pasado, creo que era casi $1 millón por una pizza, porque vendió Bitcoin muy temprano. Entonces, para que una moneda sirva para transaccionar, tiene que tener un valor estable. Si la moneda sube demasiado, no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La intención original de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, que fuera al principio usarla para transacción, con todo este fenómeno que se dio inesperadamente, ha generado que sea una moneda de inversión, más que de transacción. Bueno, para completar un poco el panorama, ahora vamos a analizar un poquito, para luego unir las dos cosas, vamos a analizar un poco cuáles son las características de una blockchain. La blockchain, como dijimos, es una base de datos, un archivo. Es histórico porque guarda todas las transacciones. Uno no puede hacer un corte y decir, bueno, resumo a esta altura de este año y todo lo anterior queda resumido en unos totales. No, la blockchain es desde el día cero la primera transacción que existió. Es inmutable porque no se puede modificar sin que se den cuenta, porque está encriptada. Es distribuida porque, como decíamos, tienen miles de nodos en el mundo que tienen una copia y que se sincronizan entre ellos. Es tolerante a fallas, lo cual es muy importante, porque uno puede encender y apagar nodos de esos miles y el sistema sigue funcionando. Es auditable, es decir, la suma de todas lo que tiene adentro es constante, por lo tanto, una cosa está en un lugar o está en otro. Es decir, no aparecen o desaparecen cosas mágicamente. Es segura, es transparente porque todos pueden ver lo que tiene, y es consensuado. Esta palabra es muy importante porque para grabar algo en la blockchain tiene que estar de acuerdo el 51%, depende de cada una de las blockchains, pero tiene que estar de acuerdo una gran cantidad de los nodos en que esa resolución y ese cálculo es correcto. Eso impide que alguien pueda modificar o escribir lo que quiera. Es decir, que yo diga, bueno, yo me voy a poner en la blockchain de Bitcoin que tengo 1 millón de Bitcoin.
a valor de hoy, supongamos, está a $9.000, supongamos el Bitcoin o 4.000, bueno, pero no se puede, es decir, hay que tener, yo tendría que tener unos, por ejemplo, 10.000 nodos bajo mi control para poder intentar hacer una cosa así. Entonces, el tema de consenso es muy importante porque es una forma de autorregular la transparencia del sistema. Y es público, es decir, está expuesto en Internet y el que quiera lo puede mirar. Eso genera cierto problema en el sentido de que uno entra a cualquier página web que mira las blockchain y yo puedo saber qué tiene cada cuenta. Pero como es anónimo, no puedo saber de quién es esa cuenta. ¿Cómo está compuesto el ecosistema de blockchain en criptomonedas? Porque después vamos a ver que blockchain se puede usar para los registros de propiedades, automotores, etcétera. Pero centrándonos en el tema de la criptomoneda. Bueno, tenemos Internet y una cantidad de computadoras o nodos que están conectadas. Estas computadoras o nodos las podemos dividir en dos categorías. Nodo, puramente así llamado, que es en realidad alguien que tiene una copia, mantiene una computadora con una copia de la blockchain porque quiere, para beneficio de toda la red, y porque, como vemos acá, le da acceso a leer y grabar la blockchain. Entonces, los nodos, que Bitcoin suele tener de 9.000 a 16.000, y hay momentos que más, mantienen una réplica de la base de datos, como acá podemos ver a la izquierda, resuelven los conflictos, como vimos, de conflicto sería que alguien trate de hackear o cambie los valores, y permiten la interacción con la blockchain. Es decir, si alguien quiere grabar o leer la blockchain, lo tiene que hacer a través de un nodo. Crear una cuenta, transferir, y también grabar y ejecutar contratos, que ya lo vamos a ver más adelante. Un contrato sería como, si se dan ciertas cosas van a pasar tales otras, pero la cuestión es que si está grabado en la blockchain, lo ve todo el mundo y no hay discusión. Es decir, es como si yo dijera, bueno, esto está tan visible y tan claro y tan inmodificable que no me hace falta ir a un juez. El juez es la blockchain. Ya vamos a ver más adelante todo este tema de los smart contracts o contratos inteligentes. Pero también tenemos otra categoría de gente conectada, o nodos, que son los mineros. Los mineros son personas o empresas que en el afán de ganar dinero ponen equipamiento a disposición de la blockchain para hacer los cálculos de criptografía. Todos los cálculos de criptografía requieren gran cantidad de potencia de cálculo. Ustedes habrán visto quizás a veces fotos de galpones en Asia o en Canadá llenos de computadoras haciendo cálculos para la blockchain. Bueno, esos son los mineros, es decir, ponen equipamiento de ellos a disposición de la blockchain para hacer los cálculos y cobran en la criptomoneda de la blockchain. Es decir, los mineros no es poco, es decir, hay días que se reparten $500 millones en premio a la minería. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El negocio, si después vamos a ver un resumen de los negocios de cripto y blockchain, la minería es un negocio que da aproximadamente el 10% sobre el capital invertido, equipamiento, electricidad, etcétera, pero es un negocio comprometido a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ustedes habrán leído en la prensa que a veces dice que Bitcoin consume energía como un pequeño país. Bueno, ¿por qué? Porque en este momento, como está hecha la blockchain de Bitcoin, cuando yo quiero hacer una transacción, entra en una lista de orden, que digo, yo quiero transferir de tal persona a tal persona y pago tanto. Y entra en una lista en la cual los nodos de los mineros miran y dicen, ¿cuál es la transacción que me conviene más? Pero ¿qué ocurre? La que conviene más es tomada por miles de mineros al mismo tiempo. ¿Y a quién se le paga? Al que resuelve primero. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se llama proof of work, ese método. Ese método, por un lado, garantiza de que el que quiera hacer algo raro le va a costar muchísimo, más que el resultado que vaya a obtener. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? Miles hicieron el cálculo, pero uno ganó. Entonces, de ahí viene el consumo de energía. Es decir, que ese consumo de energía en el cómputo termina siendo desproporcionado. De todas maneras, estas son cosas que están cambiando.
ya casi todas las blockchain nuevas tienen alternativas y estrategias distintas para solucionar este problema. Esto que estamos viendo es una simplificación del ecosistema de criptomonedas. Lo que vemos en el medio, el círculo azul, es una blockchain. Y vemos a la izquierda arriba una entidad emisora, que puede ser, por ejemplo, Bitcoin es desconocida, pero supongamos que es Ethereum, supongamos que es Kodak. Kodak pidió en diciembre la emisión de una criptomoneda. Esta entidad emisora crea una criptomoneda y la pone en una cuenta inicial. Eso sería equivalente a que en Wall Street una compañía emite acciones y las pone en un broker a disposición. Luego, la gente que están acá, los tenedores, o potenciales tenedores, le pagan, acá vemos esta línea de dólares que va a la entidad emisora, le pagan y la entidad emisora le transfiere a los primeros compradores de criptomonedas. Eso se llama mercado primario o ICO, que es idéntico proceso que el que tendría una acción en Wall Street. Luego, los tenedores de acciones, como vemos con estas flechas verdes, empiezan a interaccionar entre ellos, empiezan a comprarse y venderse entre ellos. Y eso, que acá lo vemos como que se mueve entre las cuentas, en forma independiente ya de la entidad emisora. Eso se llama mercado secundario. Ese es el mercado de lo que nosotros vemos todo el tiempo en la cotización de Wall Street. Es decir, todo el tiempo estamos viendo eso, que es cuánto está queriendo pagar a alguien y cuánto está queriendo cobrar a alguien para determinada acción o determinada criptomoneda. En este esquema, y luego lo vamos a ver mejor, lo que hay que tener mucho cuidado es en esta parte que es la emisión del mercado primario, y es ahí donde en Estados Unidos, por ejemplo, la SEC protege mucho al consumidor y al público para que no sea objeto de fraudes. Entonces, toda la problemática que ya vamos a ver más adelante de si son, cómo son, qué son, está en esta parte, que es el mercado primario, en el cual una entidad emisora le dice a la gente, bueno, denme algo por esto que yo les doy, que es un papel o una cripto, un activo digital, y les promete cosas, que va a subir, que va a hacer tal cosa. Bueno, esa es la parte en la cual hay problemas. Es decir, problemas porque en realidad esos 12 billones de dólares que se han movido en los 2 últimos años a las empresas emisoras desde el público, han sido simples, rápidos, fáciles. Entonces, en realidad, toda la gente que está buscando capital quiere seguir ese proceso. Pero Wall Street tiene un método para emitir deuda o securities que se llama IPO. El problema es que un IPO vale 2 millones de dólares. Hay que todo el proceso, el tiempo, lo que hay que pagar de abogados. Pero bueno, acá estamos ante un fenómeno en el cual está la comodidad y velocidad versus el método del sistema. Bueno, todo esto se está actualizando rápidamente, ¿no? Esto que estamos viendo aquí sería un diagrama más completo ya de todo el, llamémosle, el ecosistema entre las cripto, las blockchain y las monedas reales. Este es el mundo cripto que tenemos a la izquierda, y van a ver que hay varias blockchain. Una, por ejemplo, la de Bitcoin, otra es la de Ethereum, y hay, quizás estamos hablando de que son 10 o 15 las principales que tienen la mayor cantidad del valor. Existen programas que se llaman wallet o carteras, y exchange, que son como Wall Street, digamos, que permiten mover, vender y comprar en mayorista las acciones. Entonces, el público que está acá es el que tiene monederos o cuentas en los exchanges y puede mover de criptomoneda a criptomoneda, de blockchain a blockchain. También existen, acá vemos en el medio, wallets y exchange que son de monedas reales a criptos ida y vuelta. El caso evidente y más claro de esto es Coinbase de Estados Unidos. Coinbase es una aplicación que se baja de Google Play o del App Store y permite conectar una cuenta bancaria de Estados Unidos y permite comprar y vender criptomoneda instantáneamente. En realidad tiene delay de acuerdo a la época en horas, pero permite hacer la operación por parte de cualquier persona.
Bueno, Coinbase es uno de los casos más impresionantes de crecimiento. Tiene ya más de 65 millones de usuarios en Estados Unidos y ha superado a Schwab y los agentes de bolsa tradicionales de Estados Unidos. Esto que estamos hablando es la tendencia. Como vemos acá arriba, también hasta Microsoft y ya cada vez más estados aceptan para impuestos y empresas aceptan pago directo en criptomonedas. Entonces tenemos que en lugar de la necesidad de pasar a moneda tradicional para hacer algo, tenemos que desde Expedia hasta Subway, pasando por muchas cosas, aceptan criptomoneda directa. En Microsoft, desde hace ya 4 años, uno puede entrar a la página de Microsoft, compra un producto y tiene una opción de pagar con Bitcoin. Y ya han ampliado otras criptomonedas. Entonces, este sería una síntesis del mundo de las criptomonedas, el mundo de la moneda real y las blockchains. Acá abajo vemos el estado 1 y estado 2. Bueno, los estados que evidentemente quieren de alguna manera, ya vamos a ver las reacciones que hay, pero quieren de alguna manera sacar algo de acá. Bueno, ¿qué hacen? En el stock que uno tenga acá de monedas, tratan de tomarlo como un bien de capital y cobrar impuestos. Y aquí, en esta parte, tratan de cobrar las transferencias. Esas son distintas modalidades que de acuerdo a los países. Entonces, resumiendo, vemos que las criptomonedas se usan para pagos y movimientos internacionales, para fondeos de proyectos e inversión por parte de la gente, y para una cosa que vamos a ver un poco más adelante, que son ecosistemas transaccionales, que es cuando realmente una criptomoneda se puede utilizar para comprar y vender. Obviamente que son criptomonedas estabilizadas, no son criptomonedas que están sujetas a la oferta y demanda del mercado, que tienden a subir alevosamente, y como dijimos antes, si yo tengo una cosa que sé que sube mucho, no la uso para pagar algo, me la guardo para venderla más adelante cuando sea más cara. Y las blockchains, como hemos visto, sirven para registros públicos, propiedad, vehículos, contratos, votos y todo tipo de, por ejemplo, hay proyectos para almacenar la propiedad intelectual de artículos periodísticos, libros, canciones, para saber cuántas veces se reproduce una canción y pagarle al autor o compositor. Y en fin, hay llamémosle N tipo de aplicaciones. Algunas aplicaciones, casi todas estas aplicaciones tienen un pequeño problema, que es que molestan al establishment actual, que tiene el control de estos registros y lo manipula a voluntad. ¿Cuáles son las actitudes en el mundo que al menos podemos clasificar en este momento frente a todas estas cosas que estamos diciendo? Bueno, en los países del primer mundo, como Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido, Australia, Japón, Escandinavia y algunos otros, que son países en general que no tienen problemas de que su moneda pierda valor, de que haya inflación, de que se coman los ahorros de la gente, etc. Bueno, en esos países la gente percibe todo esto como una oportunidad de inversión. Es decir, en Estados Unidos, Coinbase ha superado, como dijimos, a Schwab y otros agentes de bolsa, que era lo que invertía mucha gente. ¿Por qué? Porque si uno pregunta al americano promedio, te va a decir, sí, me parece una gran oportunidad de inversión el Bitcoin y las criptomonedas. Los gobiernos de estos países no les afecta en realidad. Es decir, el único tema que les afecta un poco es el know your customer, el anonimato, tratar de determinar que esos fondos sean lícitos, y nada más, en realidad. Y le preocupa la protección al público inversor, que es lo que dijimos antes, que era que en la emisión primaria, cuando una empresa viene y dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa y me da una criptomoneda por dólares, bueno, trata de que no me haga fraude. Ese básicamente es el trabajo de la SEC, es decir, en Estados Unidos, que es proteger al público inversor, al inversor. El inversor se divide normalmente en el público inversor y el inversor informado, informed investor, que son inversores que ya tienen, son adultos y ya tienen criterio para saber qué invertir. Pero al que hay que proteger es a la persona normal que invierte en la bolsa y no tiene tanta información. Entonces se deja llevar un poco por las noticias. Luego tenemos
como segundo punto, como segunda parte, otros países del mundo, del primer mundo, pero que tienen problemas. El caso más clásico es la Unión Europea, que tiene problemas de un poco de inflación, tiene problemas de pérdida de valor de los ahorros, tiene, digamos, la gente ya no ve tan claramente el panorama de los gobiernos. Entonces ya la gente lo empieza a ver a las criptomonedas como una alternativa a las monedas, al euro específicamente, y lo empieza a ver como una forma de escapar a la carga impositiva, y empieza a ver a la blockchain como una forma de mejorar la transparencia del Estado, es decir, reemplazar los registros públicos por blockchain. Pero no lo ven a todo esto como grave, siguen percibiéndolo como una inversión como los países del primer punto. Los gobiernos de la Unión Europea ve esto como una amenaza a mediano y largo plazo. Es decir, la Unión Europea lo ve en el radar, los políticos lo ven en el radar y están haciendo movimientos para tratar de reducir el impacto en los negocios de los gobiernos. Y el control que tienen los gobiernos sobre la gente y los países. Y por último tenemos casi el resto del mundo, que sería Latinoamérica, Europa del Este, Asia, con algunas excepciones dentro de Latinoamérica, Europa del Este y Asia. Tenemos que la gente que ve que sus ahorros, su sueldo, pierde valor todos los días por la carga impositiva, por la inflación y la corrupción, ve estas monedas como una alternativa real para monedas. Es más, una de las líneas de trabajo que tenemos es hablar con estados o provincias que quieren emitir sus propias monedas y grupos que quieren emitir sus propias monedas para empezar a liberarse de la moneda de los gobiernos. Y los gobiernos no ven nada. Es decir, los gobiernos de Latinoamérica y Europa del Este, ya vamos a ver algún caso de Venezuela, Rusia, etcétera, no lo ven en el mapa. Es decir, están preocupados por la propia idiosincrasia nuestra, están preocupados por otras cosas. Entonces no se dan cuenta, no tratan este tema de las criptos por ahora, no está en la agenda. Y los que algo piensan en esto lo utilizan a modo propagandístico. Como chiste, les comento, por ejemplo, algunos países ponen el boletín oficial en blockchain. Ajá. Si el boletín oficial ya es transparente, es la forma que el gobierno anuncia las cosas a la gente y nadie lo va a cambiar porque todos tienen copia de eso. Bueno, eso hay gobiernos que ponen el boletín oficial en blockchain. Es decir, esas medidas gatopardistas, digamos, las cuales usan la publicidad de la blockchain, etcétera, pero en realidad no cambian nada ni hacen nada. Lo que ya es público dicen que es más público, pero bueno. Y tenemos otros casos, como el caso de Venezuela, que emite el Petro. Bueno, estos son casos ya, digamos, patológicos, en los cuales, bueno, son países que ya no tienen credibilidad alguna, y entonces emiten una moneda para tratar de, es decir, si en este caso Venezuela emitiese una moneda nueva, que no sé, el nuevo Bolívar, nadie les cree. Es decir, salvo internamente, lo van a usar internamente porque la gente no tiene otra opción. Pero otro país, salvo China, posiblemente por algún arreglo, Rusia no creo, no le van a aceptar la moneda. No, y bueno, eso es lo que realmente está pasando con la cripto que han emitido. Entonces vemos casos de intentos de utilización de emitir criptomonedas, pero de una forma, como diríamos, propagandística, porque en realidad emiten una criptomoneda que está controlada por ellos mismos, con lo cual viola todos los principios que tiene detrás una criptomoneda. Este ha sido un pequeño, es una generalización, es decir, hay casos que se salen de esto, pero esta es la visión que uno va a ver en el mundo en general, dividida en esas tres áreas, y en cada uno de los casos que suele ver la gente y los gobiernos. Ahora podemos entrar un poco en el tema de la legalidad. Como vimos, las criptomonedas son activos digitales. Entonces, su tenencia es como si fueran los poderes de los juegos. Entonces, su tenencia y circulación y negociación es libre en el mundo, excepto
algunas dictaduras, como el caso de Cuba, Corea del Norte, Venezuela, China, en las cuales han bloqueado, pero bueno, porque es la forma de actuar de ellos. En algunos países suele ser sujeto de impuestos. En algunos países dice, bueno, es un activo, como si yo hubiera comprado una casa, que la compro a tal precio, la vendo a tal precio, y sobre la diferencia pago un impuesto. Y hay otros países que intentan cobrar comisiones en las ganancias entre las operaciones de compra y venta también, tipo la bolsa. En el cuarto punto vemos también que el anonimato, que es un problema para el sistema bancario, es salvado cuando así se lo desea. Es decir, el Know Your Customer y las normas de anti-money laundering se hacen cumplir de manera que cada vez que alguien compra criptomoneda, bueno, se lo registra, se lo anota, se lo tiene perfectamente, se sabe exactamente quién es, y con eso se cumple con todas las reglas para que el sistema bancario acepte el dinero y no tenga ningún inconveniente en ningún lugar del mundo. Y en el caso de la emisión primaria, que sería que yo o una empresa emite una moneda al público con una promesa de algo, bueno, hay normas que seguir, que son las normas de los IPO y las normas que establece la SEC para que no haya fraude al público. Es decir, resumiendo, y esto es importante para el enfoque periodístico, las criptomonedas no tienen nada de ilegal, son un activo digital. Entonces, en los únicos lugares donde se han bloqueado son dictaduras. En otros lugares son sujetos de impuestos, de alguna manera. Y un tema importante es el tema del anonimato, que, como digo, en todos los casos que hay voluntad, se salva, es muy simple. Y el otro tema es que hay que tener cuidado, que lo está haciendo muy bien la SEC en Estados Unidos, que es cuidar al público, es decir, que no... por ejemplo, el año pasado, en el 2017, cerca de noviembre o de octubre, bueno, una compañía de Texas que ya tenía antecedentes de fraude, levantó $600 millones para hacer un criptobanco, que era un fraude. Y bueno, fue la SEC y los allanó con el FBI. Pero lo que quiero saber es que este tema se presta mucho para ese tipo de cosas. Por eso, bueno, de ahí viene la preocupación que tienen algunos estados en proteger a la gente. Bueno, habíamos nombrado anteriormente un ecosistema transaccional. Este es un caso en el cual una criptomoneda se utiliza para transacción. Es una criptomoneda que está estabilizada por medio de algún mecanismo, suele ser un fondo que compra y vende al mismo precio, entonces la moneda se mueve. Decimos, bueno, una moneda, $1, no se mueve. Este que estamos viendo es un ejemplo de un sistema, de un ecosistema que se llama FOSS de la India, que alguna relación tenemos con ellos. Es un sistema para los productores agropecuarios. Tengan en cuenta que es la India, es decir, para empezar se anotaron 15 millones de productores agropecuarios, son todos números de la India. Hay productores agropecuarios que producen $2 por mes, volvemos, son números de la India. ¿Y qué hace el ecosistema? Bueno, los conecta a los productores con las empresas que venden los agroquímicos, que venden las semillas. Los conecta con las empresas que hacen el asesoramiento de dónde y qué sembrar. Los conecta con las empresas de seguros sobre las cosechas. Los conecta con las entidades gubernamentales. Y los conecta con los bancos y las entidades que dan crédito para fomentar la producción. Y también los conecta con los mercados. Es decir, parte de esta producción que es agropecuaria es producción ecológica, que tiene mucho más valor. Entonces, la blockchain y la cripto permite hacer una trazabilidad del producto de manera que cuando llega al mercado el producto no le hayan puesto el sello de que es ecológico y lo cobren el doble, pero que sea realmente ecológico. Entonces, esto es un ecosistema en el cual toda esa gente que vemos que está involucrada, que va desde el que produce hasta los mercados, hasta los bancos, hasta los que venden los insumos, etcétera, etcétera, toda esa gente intercambia una moneda entre ellos, que no es la rupia, que es la moneda de la India. ¿Por qué? Porque es más barato, más rápido, y la registración de todos los movimientos está en blockchain, de manera que sea transparente. Tengamos en cuenta que la India es un país muy grande
y prácticamente podemos asimilar la maravilla de que 150 millones en el mundo acepten Bitcoin a que 15 o 20 millones acepten este sistema en la India. Si no hubiese cripto y hubiese blockchain, sería muy difícil que esa gente aceptase un sistema de este tipo. Y aún viniendo el sistema del gobierno porque no le tienen confianza. Entonces, estos son los ecosistemas transaccionales que vamos a ver en el futuro, aplicados a N aspectos de la vida. En los países donde suele haber mucha inflación o hiperinflación, es donde este tipo de sistema reemplaza el trueque, que es a donde se revierten las economías cuando hay inflación. Bueno, este es un resumen de las líneas de negocio que se ven normalmente y que aparecen en las noticias y que se comentan. La minería, como habíamos visto, que es gente que pone equipamiento a disposición de las blockchain para hacer cálculos y cobra en cripto. Bueno, esto da un rendimiento de aproximadamente el 10% mensual. Y hay mineros que cobran 2 millones de dólares por día, casi todos los días. Es decir, es un negocio grande el de la minería. Pero como dijimos, es un negocio con pronóstico reservado a mediano o largo plazo. Bueno, segundo, tenemos la emisión, la Initial Coin Offering, los ICO, que como habíamos dicho, entre 2017 y 2018 generaron 12 billones de dólares. Esta es la forma más simple de generar fondeo de empresas, de cualquier tipo de empresa, y también de proyectos tradicionales, porque tenemos casos de proyectos de minería, real estate, edificios, etcétera, que están empezando a reemplazarse totalmente por criptomonedas o complementar el método tradicional de emitir un bono, una obligación negociable o algo, y dar paralelamente criptomonedas que le permite a los inversores movilizar más rápidamente y libremente ese dinero en el ecosistema en lugar de quedarse con el papel en la mano, que es más difícil de negociar. Y el negocio quizás más brillante que hay en todo esto son las billeteras, las carteras y los exchanges para hacer cambios. Esos son los que tienen, en este momento está en 500 billones porque está muy caído el precio de las criptomonedas, pero son 500 billones de dólares a una comisión del 1 al 9% por mes. Ese quizás es el negocio más grande que hay. Luego viene el negocio de los ecosistemas transaccionales, que es como el que vimos de ejemplo de la India. Hay otros ejemplos, por ejemplo, con China, hay muchos casos de ecosistemas en los cuales, doy un ejemplo que ocurre en todo el mundo. China exporta a todo el mundo los accesorios de celulares, que ustedes ven en todos los shoppings, en la calle, que le venden la funda, esto, bueno, eso genera gente que está pagando a China 100.000 a 500.000 dólares en Latinoamérica por día de ese tipo de cosas. Bueno, pero a su vez esa gente, el que le compra en China, a su vez le compra otra cosa al país, que posiblemente sea alguna producción agropecuaria o alguna producción primaria. Entonces, esos ecosistemas en los cuales el dinero va y viene a nivel mundial, se tienden a reemplazar por criptomonedas porque es más rápido y barato y seguro que la transacción bancaria. Luego, hay otros negocios, como por ejemplo la custodia, cuidar la criptomoneda de alguien. ¿Por qué? Porque este tema de que la criptomoneda sea anónima, ¿qué origina? Que si yo pierdo las claves con las cuales manejo mi billetera o manejo mi cuenta en la blockchain, pierdo la criptomoneda. Hay un famoso caso del año pasado de un inglés que tenía, creo que eran 50 millones de dólares en una notebook y tiró la notebook. Bueno, ahora está haciendo una ICO, una emisión de moneda para recaudar 25 millones para abrir el depósito donde ya lo cerraron de basura para rescatar la notebook y sacar los 50 millones de Bitcoin que tiene el tipo. Es decir, la custodia, que sería cuidar las claves de alguien para que no se pierdan y por otro lado, para que nadie lo hackee, es un negocio muy importante. Luego, y cada vez ya estamos más cerca, a los bancos de criptomonedas, es decir, que permitan abrir cuentas, moverse en criptomonedas. Y por último, hay un gran movimiento con la tecnología de gestión de blockchains, que sería para la otra línea de que habíamos hablado de aplicación, que sería para registros de la propiedad, registros públicos, votos, etc. Ese es el otro movimiento que tiene la blockchain ya separado de lo que es criptomoneda. Serían aplicaciones como de notario o escribano.
Ahora vamos a entrar en un cambio muy grande que hubo en el mundo de las cripto, que es la creación de Ethereum, que a veces pasa desapercibido en el mercado, pero es importante. ¿Cuál es la situación de Bitcoin? Bitcoin tiene el 40% del mercado, no se sabe quién lo hizo. Si ven el documental ese de Netflix, van a ver que hay gente que dice que son ellos, hay otros que dicen que otros son, pero ellos lo niegan, en fin, no se sabe quién lo hizo. No tiene un dueño responsable. O sea, hay algunas organizaciones sin fines de lucro que han tomado la defensa de Bitcoin, pero no, en realidad nadie es dueño ni responsable de Bitcoin. Su blockchain puede estar comprometida porque hay momentos en los cuales más del 51% de los nodos están en China, y hay fundamentalismo en su comunidad. En su comunidad me refiero a la gente que está alrededor, porque yo he visto argumentos, por ejemplo, de que el petro de Maduro está bien porque es una cripto. Entonces, a eso me refiero con fundamentalismo. Es decir, a veces no son un poco fanáticos algunos, ¿no? Son un poco fanáticos en la forma en que manejan todo esto, las organizaciones, etc. Y el Bitcoin está en un camino especulativo del cual difícilmente saldrá nunca. ¿Por qué? Porque ya el Bitcoin, hay muchos Bitcoin colocados, la gente que ha comprado quiere obtener rendimiento, es como ocurría con los bonos basura en Wall Street. Se genera una cantidad de gente que tiene, que no quiere que baje, y esa misma gente mira para otro lado y sigue permitiendo que suba y quiere que suba, porque quiere venderlo más caro de lo que lo compró. Esa es la situación de Bitcoin. ¿Qué ha pasado a posteriori? En el 2013 surge en Suiza una organización que se llama Ethereum. Esta organización soporta una blockchain que se llama Ethereum, una criptomoneda que se llama ETH o Ethereum, y una blockchain propia que permite poner múltiples monedas. Es la blockchain que más monedas tiene arriba. ¿Por qué? Porque es confiable. Es decir, está basada en un país serio como Suiza. Paralelamente, ustedes van a ver que también esto a nivel de evaluación de la prensa, de los periodistas, es muy importante. Ustedes van a ver, por ejemplo, en toda Latinoamérica, dar vuelta a blockchain de China, a iniciativas de Rusia. Bueno, hay una pregunta muy simple que es, ¿qué empresa seria va a querer tener sus datos y su repositorio de valores en China o en Rusia? Bueno, no es común. Sin embargo, esta es una reflexión que lleva a por qué Ethereum es valioso y es importante. Porque es como que empezamos a tener de todo este mundo tan gris y desconocido, empezamos a tener certezas. Entonces, Ethereum, ¿a qué se dedica la organización Ethereum? A investigar, a desarrollar y a educar para que el mundo tenga herramientas descentralizadas. Y fíjense lo que está en rojo, a construir un Internet más globalmente accesible y más confiable. ¿Por qué? Porque se considera que Facebook censura cosas, se considera que Google censura cosas. Entonces, esta organización quiere que haya total transparencia. Ya vamos a ver que en función de quiénes lo forman, que hay otros intereses económicos atrás, porque detrás de esta organización está Microsoft, Intel, la Unión de Bancos Suizos, Mastercard, están todos, de las 500 más grandes, menos Facebook, Google, etc. ¿Por qué? Porque esta organización, motorizada por estas compañías gigantes, quiere hacer otro Facebook basado en blockchain, quiere hacer otro Google basado en una palabra, quiere reemplazar esos negocios en los cuales no han podido entrar. Decir si es bueno o es malo no es relativo, porque en realidad nadie va a discutir que en Facebook hay problemas de censura y nadie va a discutir que es bueno tener un Internet global, accesible y confiable. Bueno, esta plataforma, aparte de permitir multimonedas, todos los desarrollos que hacemos nosotros, por ejemplo, están sobre Ethereum, justamente porque es serio. Permite ejecutar contratos inteligentes que habíamos nombrado anteriormente. Paralelamente, y para reforzar todo esto, en el 2017 se forma en Estados Unidos una alianza Ethereum. Es decir, estamos hablando de Suiza y Estados Unidos, quizás los países más sólidos del mundo. Entonces, vemos que
en la alianza Ethereum entran 400 empresas, que son de las 500 más grandes, startups, académicos y expertos, que hacen, promueven la tecnología y esos principios que hemos visto anteriormente. Nosotros, en algunos emprendimientos que hemos hecho, participamos y somos miembros de la alianza Ethereum justamente, para poder modificar e influir en el devenir en el tiempo. Si queremos ver quiénes están en Ethereum, bueno, está Intel, JP Morgan, Mastercard, Microsoft, Accenture, el Banco Bilbao Vizcaya, Cisco, van a ver que está el Banco Santander, el Scotia, Samsung, la Unión de Bancos Suizos. En una palabra, en este momento la institucionalidad en el mundo está en Ethereum. Bueno, esto que les comentaba acá abajo es alguna de las iniciativas que hemos hecho nosotros que están incluidas en Ethereum. Porque es la forma en realidad en este momento de hacer proyectos serios. Estos son algunos casos, por ejemplo, de proyectos que estamos haciendo nosotros, que son emisiones de criptomonedas para financiar proyectos de distinto tipo, que pueden ser proyectos de explotaciones mineras, explotaciones petroleras. Próximamente ustedes van a ver en el mercado criptomonedas con equipos de fútbol, van a ver de Messi. Bueno, la que firmó Messi tuvo problemas finalmente, pero Mascherano tiene una. También van a ver criptomonedas de los equipos de fútbol. El Barça está dando vuelta con estos temas. En una palabra, va a haber mucho movimiento con este tema. También hay iniciativas como esta, que son iniciativas de criptomonedas o para fondear empresas que ayudan a la infraestructura de Ethereum. Estas son quizás las cosas más serias que hay en el mundo en este momento. ¿Cuál es la proyección que vemos nosotros de todo esto? Bueno, las criptomonedas recién han cubierto, a pesar de estos números impresionantes que vemos, están cubriendo prácticamente el mercado informal del mundo. Es decir, no bancarizado, fuera de las bolsas, fuera de los agentes de bolsa, etc. No hay nada institucional prácticamente en este momento. De institucional estamos hablando como el fondo Blackstone que está en Nueva York, que maneja 1.5 trillones el banco solo, el fondo solo. Es decir, de esos dineros estamos hablando, es decir, esto no ha empezado todavía. A mediano plazo nosotros vemos que lentamente complementa las monedas fiat, o monedas fiat quiere decir de confianza, que sería una forma muy exagerada de llamar las monedas tradicionales. Y en los segmentos donde es más beneficiosa más rápidamente. Por ejemplo, hay grandes movimientos en el tema de las transferencias, por ejemplo, de Estados Unidos a México, de España a Ecuador. Es decir, en lo que son transferencias internacionales, por ejemplo, la conveniencia es total de las criptomonedas. En el ahorro, en la inversión, esas son las primeras, ¿cómo diríamos?, reemplazos de funciones de la moneda tradicional por parte de las criptomonedas. También vemos que algunos gobiernos nacionales y provinciales, estamos en conversaciones con varios, que emitirán sus propias criptomonedas. Es una forma más de dinamizar el mercado. Y también tenemos casos como el que nombramos de Venezuela, que, bueno, son un uso, llamémosle un abuso del concepto. La tecnología de blockchain, vemos que tomará espacios que están en los registros públicos en estos momentos. Calculamos que por un problema de resistencia de los gobiernos, estas cosas se darán en paralelo al principio. Es decir, el registro público va a estar el registro público de la propiedad de tal país y paralelamente la gente lo va a registrar en otro registro que está basado en blockchain. Y a la larga, ahí van a empezar a haber diferencias o problemas. Pero en realidad lo que vemos en los gobiernos es una altísima resistencia a adoptar tecnologías de blockchain porque les transparenta todo el proceso, que no les conviene. Las conclusiones que podemos sacar en este momento son, primero, la gente no necesita más a los estados para gestionar moneda. Es decir, se puede hacer una moneda como Bitcoin, Ethereum y las tantas que hay, que funciona a nivel mundial. La gente todos los días vende, compra, negocia y las utiliza con total tranquilidad y no hay nadie que la esté manejando o gobernando. Es decir,
la tecnología ha puesto la posibilidad de hacer moneda en manos de la gente, sin necesidad de gobiernos. Y también la gente tampoco necesita a los estados para gestionar registros públicos. Es decir, la gente ahora tiene una herramienta que le permite grabar cosas, registrar cosas, y no necesitar de ninguna entidad que la esté controlando o manejando. Todo esto nos indica que vienen épocas de grandes cambios y grandes oportunidades. Los próximos webinars, con esto terminó básicamente el grueso de la presentación. En los próximos webinars que tenemos previstos, vamos a profundizar todos estos conceptos porque en esto hemos meramente rascado la superficie. Lo vamos a especializar más en cada área: política, economía, sociedad y tecnología. A su vez vamos a actualizarnos porque todo esto está evolucionando diariamente. Quizás en este momento, como decíamos antes, estamos viendo una época tranquila en todo esto porque el Bitcoin no está subiendo 400% por mes, entonces no es tapa de los periódicos todos los días, entonces hay un poquito de calma en el mercado, pero en el instante que esto se vuelva a disparar, vamos a ver noticias todos los días que prácticamente hay que digerirlas, clasificarlas y analizarlas. Vamos a analizar novedades y temas críticos y también vamos a tomar temas a demanda de ustedes que determinen, pregunten y manifiesten interés en cosas específicas. Bueno, hasta aquí llegó la presentación. Muchísimas gracias y bueno, quedamos abiertos a que Horacio modere si es que hay preguntas o comentarios. Sí, gracias profesor Chapeta. Vamos a proceder a un espacio un poco breve de preguntas. Ya estamos encima de la 1:15, pero sí tenemos algún tiempo porque se impone. Primero, darle las gracias por tan excelente presentación que nos ha mantenido interesados a todos, estoy seguro. Excepcional. Usted tiene unos dones especiales para explicar estas cosas que no son complicadas a otros. Pero pasemos a las preguntas y creo que en el chat, por ejemplo, hay algunas, empezando por María Belén Hernández, que dice que si usted mencionó Coinbase, se llama el sitio donde uno puede registrar, ¿no?, una cuenta de Bitcoin. Sí, Coinbase es una wallet, un monedero que está basado en Estados Unidos y cubre en este momento 192 países. Tiene 65 millones de usuarios. Si uno busca en Google Play y en el App Store de iPhone, va a encontrar que está la aplicación. Obviamente depende si está habilitada para cada país. Y uno instala la aplicación y de una manera muy simple le permite conectar una cuenta bancaria si es del país que esté autorizado. En este momento está Estados Unidos y 192 países. Pero yo creo que es el método más seguro y confiable de tener criptomoneda y negociar criptomonedas. No sé si esto responde a la pregunta. Creo que sí, a mí me parece que sí. Veamos si está clara María Belén. Pero pasemos también a Miguel Ángel Carrasco, que está pidiendo el micrófono. Vamos a conectar el micrófono de Miguel Ángel. Un momento. Miguel Ángel, ¿estás ahí? ¿Puedes preguntar? Aló, Miguel Ángel. Parece que no. Entonces, seguimos tengo otra pregunta aquí. María Reigner dice comenta nada más que Messi no es un buen ejemplo porque en España tuvo serios problemas impositivos. Incluso fue condenado, pero una pena que no lo obligaba a ir a prisión. Okay. Y Arturo Moya pregunta, si una de las características de las criptomonedas es el anonimato, ¿en qué se basan los intentos confiscatorios de estados como Argentina que quieren cobrar impuestos sobre la tendencia de Bitcoin? ¿Cómo pueden implementar eso? Bueno, respecto de lo que comentaban de Messi, yo creo que no tienen mucha relación con el tema criptomoneda. Quizás Messi puede haber tenido algo de stock de criptomoneda y le están cuestionando que no declaró impuestos sobre eso, pero bueno.
Y respecto de la segunda pregunta, va a lo que habíamos comentado antes, que los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica y el tercer mundo, quieren cobrar impuestos en forma abusiva. Y bueno, si la gente de alguna manera se ha protegido en criptomoneda, van a tratar de presionar o de alguna manera forzar que se declaren esos impuestos y que se pague algún tipo llamémosle, de impuesto al capital o impuesto a la ganancia, si es que hubo un aumento de capital. De todas maneras, esto no está legislado todavía, aún en Argentina, es decir, no hay una claridad todavía de cómo se va a cobrar, cómo se va a interpretar. Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. En todas las declaraciones impositivas de casi todos los países del mundo, uno dice, bueno, ¿dónde están esos fondos? Bueno, Bitcoin no está en ningún lado. Entonces, ese es el nivel de precario que tienen en este momento los intentos de los gobiernos de cobrar impuestos. Yo calculo que como tienen gran habilidad para cobrar impuestos, van a inventar formas, pero por hoy, no, en la práctica, no, si bien hay amenazas, hay declaraciones, etcétera, creo que nadie está pagando impuestos sobre criptomonedas. Quiero hacer una aclaración. En Estados Unidos, la SEC le pidió a Coinbase, porque Coinbase tiene muchos inversores que son informes de investor, que tiene, es decir, gente que ha cubierto una cantidad de inversión al año, para que ha demostrado que es un inversor profesional. Y la SEC le cuestionó a Coinbase que porque le parecía que tenía demasiados inversores institucionales, y que les diera una parte de la base de datos. Bueno, fueron a la corte en Estados Unidos y Coinbase terminó dándole, creo que son 10.000 registros de los millones que tiene, los 65 millones que tiene clientes. Entonces, no es nada. En realidad, calculo que en algún momento habrá que pagar impuestos sobre esto cuando corresponda. Bien, pasemos a la pregunta que hace Roberto Orlando Vargas Galvis. Y él dice, ¿cómo puede una persona comprar una criptomoneda? ¿Cuánto es lo mínimo que puede invertir? Y yo entonces agrego rápidamente, profesor, porque en realidad tenemos poco tiempo, pero el tema es muy interesante. Tal vez usted nos explica en síntesis qué es lo que cualquier mortal puede hacer para abrir una cuenta en Bitcoin. Porque me parece que eso es lo que Roberto trata de saber, cómo puede una persona comprar, y creo que al poder comprar también puede recibir criptomonedas. Bueno, acá tenemos que dividir en dos partes. Una persona que tenga conocimientos técnicos y otra que no tenga conocimientos técnicos. Si una persona que tiene conocimientos técnicos entra a determinadas páginas de web y puede abrir gratis cuentas de criptomoneda en las blockchains. Es decir, eso es libre y es gratis. Ahora, una persona que no tiene conocimientos técnicos tiene que recurrir a alguna herramienta como Coinbase, como algún wallet, hay Satoshi Tango, es decir, van a haber muchos distintos eToro, en fin, hay muchos wallets de exchange dando vuelta en el mercado que de acuerdo al país donde esté uno se registra por web, abre la cuenta y puede comprar y vender y tener criptomonedas y transferir. Yo sugiero, en realidad, lo más simple es Coinbase de Estados Unidos, si es que está disponible en cada uno de los países. Si no, hay que empezar a buscar las otras alternativas como eToro, como Satoshi Tango y los N. ¿Qué problema tienen? Que no es tan fácil el acceso, no están en muchos países, y a veces, si uno mira las redes sociales, va a ver que hay quejas respecto de que se hizo una transacción y no terminó. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con esto es en Facebook y en las redes sociales de la gente que está ofreciendo Bitcoin y le dice, bueno, hazme una transferencia fuera del país donde está uno. Esa gente en general es fraude. Es decir, uno hace la transferencia y no recibe nada. Ahora, muchos de estos temas ya más prácticos los vamos a tratar en la próxima parte, en la próxima charla, que es ya específica sobre criptomonedas. Vamos a ver ejemplos claros y prácticos de qué hacer en distintos países y cómo abrir una cuenta, cómo manejarla, transferir, etc. Bien.
obviamente, como de acuerdo a lo que usted explicó, una vez que alguien abre, digamos, en Coinbase la cuenta, inmediatamente esta cuenta pasa a estar custodiada por estos nodos. Estos nodos llevan el registro de todas las transacciones y usted paga, digamos, yo abro una cuenta con una tarjeta de crédito en dólares, se compran 100 bitcoins, $100. Es más simple todavía, Horacio. Si tú bajas la aplicación en Estados Unidos, te pregunta si lo quieres conectar a una cuenta de banco, tú lo conectas, por ejemplo, al Bank of America, tu cuenta, y tú tienes una opción que te dice, bueno, compro Bitcoin, y te pregunta cuánto, $1000. Y te saca del Bank of America los $1000 y va y hace la transacción. Muy bien, Es muy simple. muy simple. Enrique Sí. Payares pone la dirección de coinbase.com y Fernando Escobar antes dice que si se puede buscar financiamiento para todo tipo de proyectos con criptomonedas. Sí, en este momento hay proyectos, como comentábamos antes, desde hacer una startup de una empresa, si uno quiere hacer una empresa de marketing, una empresa de tecnología, quiere hacer una explotación minera o un real estate, una construcción. Hoy la forma más simple de financiar un proyecto en el mundo es a través de la emisión de una criptomoneda. Es lo que hoy, digamos, recién veíamos los números, ¿no? Es decir, los 2 últimos años ha generado en una manera relativamente simple y rápida 12 billones de dólares. No hay otra alternativa mejor. Sí. Entonces, también Gabriel Mercado pregunta que si cómo determinar el valor de criptomonedas con la moneda física, en dólares o en pesos argentinos o en pesos, pero de cualquier otra moneda. ¿Cómo determinar el valor? Ah, bueno, eso funciona igual que las acciones de la bolsa. Cuando uno pregunta cuánto vale la acción de Apple, de Microsoft o de Ford, bueno, es la cotización que tuvo en tal mercado, en Nasdaq, supongamos, al cierre de tal día. Es decir, el precio de Bitcoin o de Ethereum o de las otras criptos está basada en la oferta y la demanda en los mercados libres. Es decir, que gente entró y dijo, yo vendo 1000, yo compro 1000, bueno, yo te vendo tanto, yo, bueno, te acepto, y negocian y quedan en un precio. Ese es el precio que va variando todo el día, por eso cuando uno tiene el precio del oro, de las acciones, etc., dice, bueno, precio al cierre, a la última transacción del cierre, o promedio del día. Se fijan por la libre oferta y demanda en los mercados. Muy bien, entonces vamos a la pregunta de Arturo Moya, que él dice, se están implementando tecnologías no muy claras para el usuario común que fomentan la desconfianza en el usuario medio respecto a las criptomonedas. Me refiero a herramientas como CoinHive, que utilizan capacidad de cómputo de un usuario mientras espera una descarga, sin especificar que eso sucederá. ¿Crees que veremos mucho más de esto en el futuro? Sí, es buena pregunta, pero tengan en cuenta que eso que está nombrando es lo mismo que los virus o el spam, es decir, los malware. Es decir, hay gente que se aprovecha de la potencia de cálculo libre y se la roba, llamémosle así. Pero vamos a ver mucho de eso. Pero eso va a decrecer un poco cuando cambie, porque habíamos hablado de que la minería es un negocio que tiene comprometido su futuro a mediano y largo plazo. Bueno, en la medida que la minería pase a ser cada vez menos rentable, va a haber menos intentos de hackear por medio de malware o virus el celular, las notebooks, etcétera, para utilizarla para minar. Muy bien, creo que vamos a terminar acá, profesor, porque ya llegó la hora, nos hemos pasado ya media hora, pero creo que ha sido muy interesante. De nuevo, nos ha mantenido a todos muy interesados en el tema, que es profundísimo. De verdad que uno se da cuenta de que es un tema que transformacional, como dicen completamente, que va a cambiar la sociedad y cómo la sociedad se comporta en muchas formas. Así que vamos a seguir y los invitamos, por favor, a la segunda parte de esta serie de 3, que será el día 2 de agosto, el próximo, no este jueves que viene, sino que el siguiente, que es el jueves 2 de agosto, para que sigamos, porque el profesor nos ha anunciado que va a hablar del uso de la tecnología blockchain en otras ramas de la vida diaria y de la sociedad.
bueno, lo dejamos para que despida también, profesor Chapeta, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes, a su disposición. Gracias, hasta luego.